en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Cuando lo encuentren, le voy a agradecer que me indique con un amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué desean para los jóvenes, hermanos? Dios les bendiga, gracias por su servicio, gracias porque se preparan para servir al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que merece la honra, la gloria y la alabanza. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice la palabra del Señor de la manera siguiente: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Asíos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Excelentísimo Padre Celestial, te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos traído, Señor, de lo recibido de tu mano voluntariamente, y también, poderoso Señor, hemos abierto tu palabra. Te pedimos que abras nuestra mente, Señor, afine nuestro oído espiritual, y que tu palabra, Señor, traiga revelación para nuestras vidas, y de esta manera, Jesús de Nazaret, hacer tu perfecta y divina voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a invitar a que salude a su hermano. Dios le bendiga. Dígale: te felicito porque te propusiste estar en este lugar. Ya que lo saludó, puede tomar su lugar. Este pasaje que le entrega Pablo a los filipenses es una gran realidad en la cual nosotros estamos viviendo en esta sociedad que está llena de información. En la sociedad, en esta generación que vivimos, es una gran oportunidad que nosotros tenemos acceso a la información. A 200 kilómetros de aquí hacia el norte, en esta mañana, a las 10 de la mañana detectaron a una persona que venía infectada del famoso virus, del coronavirus, y en menos de media hora ya todo el mundo sabía. A las 11 de la mañana aquí en Mazatlán, la información corre rápidamente. Para bien o para mal, la información está a la orden del día. Por lo tanto, nosotros como cristianos, como hijos del Señor, también tenemos esa gran responsabilidad de utilizar esa información, de utilizar los medios. Estamos ahorita con estas cámaras en las cuales estamos compartiendo también la palabra del Señor a personas que no están en la ciudad, que están fuera de la ciudad, y de esta manera estamos haciendo uso de la vida, de los recursos que el Señor nos ha dado en esta vida. Nos ha permitido, en una sociedad donde está muy libre para tomar decisiones desde las más complejas hasta las más insignificantes. Decisiones importantes podría ser los jóvenes con quién van a compartir su vida, el resto de su vida, qué carrera van a tomar. Inclusive tenemos esa libertad de que si hay diferentes partidos políticos, por cuál partido yo tengo afinidad en esa, yo creo en esa política o en esas reglas, en esas propuestas que traen. Así también tenemos libertad nosotros de
escoger una pareja, los jóvenes. Tristemente en esta misma sociedad dan la oportunidad o cabida para que ellos decidan si viven en unión libre o si son un matrimonio presentado ante la ley civil, la ley religiosa ante Dios, o simplemente son amigos con derecho que solamente pasan a pasar el momento en la relación sexual y regresa cada quien a su casa. Son decisiones que la misma sociedad ahorita las está considerando solamente como elección. Una también decisión de las cuales yo les mencionaba que eran insignificantes, que si voy a usar camión o voy a usar taxi o voy a usar Uber o si voy a usar las redes sociales, y tenemos diferentes menús de decisiones, tenemos diferentes opciones y gustos de cada uno de nosotros que nosotros queremos compartir. Ahora es tan sencillo. Si uno quiere ayudar, antes uno se sacrificaba, se metía a la bolsa y aportaba un poquito de lo que le podía ayudar a un prójimo. Ahora con las redes también, con simplemente dar un clic, un like, usted está ayudando. Y otras personas de una manera u otra le pagan a esa persona que recibió ese like. Y esa es una manera también de ayudar. Hay cosas sencillas para hacer, hay cosas difíciles, pero quiero yo mencionar algo en lo cual en esta tarde es importante que nosotros tomemos buenas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Para todas las edades tenemos que tomar decisiones. Muchos nos bombardean en los medios políticos, en el poder de hacer las cosas que está en nuestras manos, que nosotros está el poder hacer las cosas, que nosotros está donde la posibilidad de hacerlo, y a veces entra un poquito a lo que es cuando es de uno mismo, la autoayuda, el autobeneficio, donde viene uno solo, la autosuficiencia. Así también, cuando nosotros queremos hacer algo y no lo podemos, también esta sociedad nos ofrece los famosos créditos. Esos créditos que nos dicen: paga lo que quieras y págalo como quieras o como puedas. Y a veces caemos también en esa artimaña. Es peligroso por el sentido de que muchos no tenemos la capacidad de gastar una tarjeta que nos ofrecen, y sin embargo nos están llamando, y a pesar de que ellos saben que ganamos poco, nos están ofreciendo miles de pesos de crédito. Entonces, si no tomamos la precaución, la guianza por el Espíritu Santo de Dios para tomar decisiones, podemos caer en esas trampas del enemigo, en el cual podemos caer y gastar y andar aparentando lo que no somos, lo que no tenemos, y posteriormente caemos en esclavitud, caemos en deudas. Es influencias de esta sociedad, pero es tu decisión. Muchos dicen: esta tarjeta es tu decisión, tú te controlas, tú la vas a sacar. Pero sin embargo saben perfectamente que es nuestra primera tarjeta, y sin embargo nos dicen que nosotros podemos controlar eso. Entonces esta sociedad, así como está llena de información, de facilidades, también para nosotros puede ser una espada de doble filo. Es tu decisión, es tu gusto, es tu necesidad, es tu deseo, es tu ocurrencia. Dicho lo anterior, en esta sociedad nos influencia mucho, en lo que quieras hacer, en lo que puedas hacer, y la libertad y determinación de hacerlo. En estos minutos yo quiero llevarlos a la luz de la palabra de Dios, para que le dé gana de ser un buen cristiano. Dígale a su hermano: quiero que te dé ganas de ser un buen cristiano. Y aprovechando su sonrisa, quiero darle el tema de este mensaje, de esta reflexión. El título es: porque quiero, porque puedo, porque me da la gana, soy cristiano. ¿Quiere ayudarme a predicar? Dígale a su vecino:
Porque quiero, porque puedo, porque me da la gana, soy cristiano. El versículo 13 que leíamos ahorita: Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Humanamente nosotros nos podemos perder por nuestros anhelos, por nuestras necesidades, por nuestra carnalidad, por nuestro egoísmo. Entonces, en esta hermosa tarde, noche, antes de ser influenciado por el mundo, por esta sociedad que nos ofrece ciertas facilidades, yo quiero influenciarlo para que por medio de nuestro Señor Jesucristo usted sea un creyente íntegro. Usted se determine a servir al Señor. Usted quiera servir al Señor en realidad. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, si usted quiere ser buen cristiano, usted puede ser buen cristiano. Y para ser un buen cristiano se necesita la actitud. Y por eso es el tercer verbo, que usted le dé ganas de ser un buen cristiano. Cuando nosotros no somos buenos cristianos, muchas veces perdemos nuestro tiempo. Y no es de que yo les esté juzgando, sino dice la palabra del Señor que debemos de determinarnos y definirnos, ser fríos o ser calientes. Porque si estamos con un pie aquí, con un pie acá, dice la palabra del Señor que Él nos vomitará de nuestra boca. Por esta razón, nosotros tenemos que determinarnos a hacer la voluntad del Señor. Para hacer la voluntad del Señor, en el versículo 12, nos habla de la obediencia. Aún en la ausencia de mi autoridad, dice el apóstol Pablo, tienes que ser obediente. Muchas veces nosotros, cuando nos da nuestra autoridad, creemos que hay un permiso para no ser obedientes. Tengamos en cuenta y entiéndase que autoridad en nuestro hogar, nuestra autoridad espiritual, en nuestro padre y en nuestra madre. Hermano, pero si mi papá no es cristiano, no es hermano en la fe, no cree en Jesús, no es cristiano, entonces la autoridad espiritual no es la figura paterna familiar, sino que es su padre espiritual. Haga memoria quién fue quien le compartió por primera vez la vida cristiana. Este texto nos habla de una ausencia, de una presencia. Tristemente, la persona que nos trajo el camino del Señor ya no está en la iglesia. Por esa razón, en la ausencia de esa persona que le habló a usted de la palabra del Señor, usted no tiene que poner los ojos en esa persona. Esta persona le ayudó a servir al Señor, a acercarse al Señor, pero sin embargo, usted no puede seguir ese ejemplo. Pero hay una bendición que muchos sí tenemos en nuestra iglesia o en comunicación todavía. ¿Quién fue quien nos habló de la palabra del Señor? Mi líder de célula. Muchas veces nuestro padre espiritual es quien nos invitó a la célula, nos invitó al retiro, nos dio el discipulado, nos permitió crecer, nos permitió multiplicarnos, nos permitió enseñarnos el bautismo del Señor Jesucristo y tomamos el paso de obediencia. Por lo tanto, esa autoridad espiritual no se rige a que usted se cuide de esa autoridad. Entendamos que nosotros, para servir al Señor en esta iglesia, somos líderes de célula, muchos de nosotros que estamos aquí presentes, pero sin embargo tenemos a nuestro supervisor, y mi supervisor tiene a su coordinador, el coordinador a su director de red, y los directores de red estamos bajo la autoridad de nuestro pastor. Y nuestro pastor está bajo autoridad del anciano, del obispo presidente. Pero al fin del cabo
son títulos, somos un cuerpo en Cristo y para el Señor todos somos iguales. La máxima autoridad en nuestra vida es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces a veces nosotros en la obediencia confundimos en cuidarnos de nuestra autoridad espiritual. Yo en esta tarde quiero que reflexione, no se preocupe mucho por su autoridad espiritual, porque Dios lo ve, Dios lo sabe todo, y es con el que vamos a dar cuentas con el Señor. Obedeciendo aún en la ausencia de mi autoridad en pro de la salvación. Resistencia al pecado. Nosotros tenemos que obedecer en pro de la salvación. Esa salvación tan grande que Dios nos ha regalado es la que nosotros tenemos que determinarnos a querer cuidarla, porque la salvación es un hecho que la podemos perder. La palabra de Dios nos lo dice, que tenemos que ir como el atleta hasta llegar a la meta. No hay descanso hasta el llegar. La palabra de Dios nos enseña que la resistencia al pecado, acercarnos a Dios y la llenura del Espíritu Santo nos va a garantizar ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que tenemos que cuidar, ser obedientes con temor y temblor. Hay una palabra griega que es la palabra phobos, y eso, el texto no quiere decir ese temor de fobia, ese temor de que tengamos miedo de terror a Dios. Esta palabra, este contexto bíblico nos habla de que tenemos que tener temor reverente a Dios, un temor de respeto, un temor en el cual nosotros debemos de cuidarnos, porque dice la palabra del Señor, Éxodo 3:6, por tu justicia y santidad. Ese honor que le damos al Señor, ese temor, es porque Él es un Dios justo, porque Él es un Dios santo. Nosotros respetamos a nuestro Señor con temor y temblor, porque reconocemos los atributos divinos del Todopoderoso. Y de esta manera nosotros vamos a obedecer. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, cuando él los exhorta, es que les enseña y les dice, no porque yo estoy ausente, ustedes dejen de obedecer a Dios. Por eso nosotros, yo recuerdo cuando estaba muy niño, en los 80s, cantábamos, cuidado con tus ojos al mirar, porque Dios arriba está y Él todo mirará. Y también decía, cuidado con tus ojos al andar, porque Dios arriba está y Él todo mirará. Entonces podemos nosotros terminar con este punto, determinándonos a que nosotros debemos de obedecer al Señor, independientemente que si está mi autoridad espiritual cerca de mí, o me puede ver o no me puede ver. Nuestro Señor Jesucristo conoce todas las cosas, y la obediencia, nuestra vida, nuestra familia, se lo debemos a Él. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Todo se lo debemos a Él. Versículo 14 nos habla y nos dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. En la Reina Valera, otra versión nos dice, sin protestas ni discusiones. En la escuela de ministerios se nos ha invitado para que nosotros podamos servir en la iglesia, para instruirnos. Hablábamos ayer en una célula de la cual estuve presente, de un joven que él tiene el anhelo de servir a la iglesia. Entonces lo que nos resta a nosotros es guiarlos para que vengan a capacitarse al ministerio y que conozcan cómo conducirse, cómo acercarse a las personas, cómo pedirle un favor, cómo exhortarle o ubicarlo de un lugar a otro con respeto. Y es lo que se enseña en estas escuelas de discipulado. Pero ¿qué pasa cuando ya se va la fecha de escuela de discipulado? Yo no puedo servir a la iglesia. Sí puede servir a la iglesia, sí puede acercarse a ministerios, a los sugieres,
a los ministerios de intercesión, los jóvenes que vienen a practicar la música, los cantos, a los hermanos que van a los hospitales, a los hermanos que dan clases a los niños. Hay tantas cosas que en las cuales nosotros podemos servir a la iglesia, pero qué importante es hacerlo sin murmuraciones y contiendas, porque de esa manera nuestro servicio, nuestra ayuda a la iglesia va a ser del agrado del Señor. Dice el texto que decía nuestro hermano en la ofrenda, no por tristeza, no por necesidad, sino porque lo hacemos con un corazón alegre, porque dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Un servicio de corazón, un servicio de entrega total, donde la honra y la gloria es para el Señor, será muy bien recibido en la casa del Señor. A la luz de la palabra, nosotros podemos escuchar a algunas personas que dan su punto de vista. Cuando empieza la murmuración, empiezan a dar comentarios: es que yo siento, es que yo creo, en mi forma muy personal de ver las cosas, yo creo que es así, y empieza a externar su mentalidad. Y es bueno, siempre y cuando sea, yo uso mucho esta frase con los jóvenes, sea una lluvia de ideas, sean propuestas. Pero muchas veces damos la propuesta y queremos que nuestra propuesta se haga. Sin embargo, no estamos llamados en ese momento, en esa circunstancia, para tomar las decisiones, pero sí estamos abiertos en los ministerios para escuchar su punto de vista, su comentario. Si es para la honra y la gloria del Señor, será bienvenido. No con el temor que proviene del griego phobos, que es un miedo que por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, hay gente que le tiene miedo a ciertos animales, a las serpientes. Ese temor no es el que nosotros estamos estudiando en este texto del temor y temblor. Vuelvo a repetir, es un temor de reverencia para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que yo siento, es lo que yo creo, para mi punto de vista personal, y empiezan a dar su argumento. 1 Timoteo 2:9 nos habla muchas veces de cómo nosotros podemos evitar ciertos problemas, ciertas dificultades. Hay un movimiento social muy fuerte ahorita con las damas, con el movimiento feminista. Ellas tienen en su eslogan una canción donde se justifican, y ellos empiezan a decir que no es culpa de ellas cuando hay es un momento de una violación o problemas extremos. Y sin embargo, la realidad es que sí es muchas veces el problema en el caso de las damas, por decir algo, cuando la palabra del Señor nos aconseja que se debe de vestir con pudor y modestia, no da lugar, no da hincapié a una falta de respeto, a una insinuación. Y generalmente cuando hay influencias de drogas, de alcohol, es cuando se llegan a estas tristes finales de estas relaciones que a veces son dolorosas, marcadas por el alma, marcadas en el alma de las mujeres. Entonces la palabra del Señor nos ha enseñado que debemos de ser sabios en escudriñar la palabra y llevarla a cabo. Nosotros debemos de hacer todo sin murmuraciones. Si su padre le da una instrucción a un joven, por decirlo así, o le niega un permiso, es por algo. Ahí es donde usted tiene que empezar a obedecer, ser sencillo. No puede decir, es que mi papá no me deja y él ni siquiera va a la iglesia. Eso es punto y aparte. La obediencia es independiente a la fe que nosotros predicamos. Ese permiso, ese papá, si se lo está negando, es porque él quiere el bien para usted. Es lo que él anhela, que usted regrese, que esté en su casa con seguridad. Muchas veces, a veces los padres cuidamos mucho la amistad de nuestros hijos, y en ese momento,
nosotros nos acercamos a nuestros hijos, les damos un consejo: mi hijo, ten cuidado con esta compañía, fíjate, esta amistad, yo me gustaría que mejor te abstuvieras de esta amistad. Y es cuando nosotros tenemos que ser sensibles, ser obedientes, no murmurando, no protestando, no discuta, hable sobre el tema, de preferencia en otro momento. Si usted quiere ese permiso, bueno, en ese momento ya no siga, busque la manera de dialogar con su papá, de dialogar con su mamá, o dialogar con su patrón en su trabajo, de una manera directa y firme. Yo en mi trabajo me tocaba a mí trabajar con una persona que estaba bajo mi cargo, y él, yo le daba instrucciones y no las hacía. Llegaba el momento en que se volteaba y él iba diciendo y esto otro. Entonces, cuando mi superior se dio cuenta de lo que estaba pasando, le llamó la atención y lo despidió, porque es la autoridad, es lo que nosotros representamos. Entonces, cuando nosotros no somos sensibles y no entendemos muchas veces lo que nuestra autoridad nos indica, tengamos cuidado, porque esa murmuración nos puede llevar a meternos en problemas, y sobre todo vamos a decirlo así, a la desobediencia bíblica. Debemos de cuidar y hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Sí es importante que dé su punto de vista, sí es importante que si algo es injusto, usted lo externe, pero todo, como dice la palabra del Señor, decentemente y con orden. No murmure, mejor dialogue, comunique. El versículo 15 nos habla de ser irreprensibles y sencillos, ser irreprochables, de buena reputación, hijos de Dios, sin mancha, intachables, es decir, con un buen testimonio. A pesar de vivir en una sociedad maligna y perversa, otra versión dice depravada, nuestro alrededor, las noticias, las redes, donde sostienen puntos de vista equivocados, muchas veces los valores están torcidos, viven criterios inmorales, rechazan las normas de la palabra de Dios. Y es donde hablamos de que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Nosotros como cristianos, a pesar de que nosotros queremos ser cristianos, a pesar de que podemos ser cristianos, y a pesar que a veces tenemos la intención de ser cristianos, el contexto en el que vivimos como que nos baja las pilas. El contexto en el que vivimos, nuestros trabajos. Yo quiero decirle a los trabajadores o alumnos o estudiantes, no se preocupe por ser popular. Usted como cristiano nunca va a ser popular. Usted como cristiano siempre va a ser burlado. ¿Por qué? Porque usted está predicando la palabra del Señor. Usted ha sido llamado para ser luz del mundo y sal de la tierra. De tal manera que la palabra del Señor nos dice que no nos hagamos al mundo, sino que el mundo se haga a nosotros. No se preocupe por ser aceptados en la sociedad. Preocúpese porque el evangelio sea aceptado en la sociedad. A veces vamos a menguar nosotros, pero Cristo va a ser glorificado. Cristo va a crecer por su testimonio, por su influencia en este mundo adverso en el cual nosotros vivimos. Debemos brillar en esta generación como lumbreras que iluminan al mundo. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Creemos y confiamos que servimos a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios justo, a un Dios maravilloso, al Todopoderoso, en el cual adoramos y exaltamos su dulce nombre, y a Él le damos la honra, la gloria y la alabanza. Versículo 16 nos habla que defendamos la palabra de verdad con firmeza.
esa palabra que tenemos nosotros, la palabra profética más segura que tenemos, la tenemos que defender. Que nos van a decir anticuados, que nos van a decir religiosos, nos van a llamar de diferentes maneras, pero la palabra del Señor en este pasaje nos invita para que nosotros seamos llenos de la palabra del Señor, defendamos la palabra de verdad con firmeza. Para defender la palabra del Señor con firmeza, quiero decirle, hermano, que debemos de conocerla. Tenemos que traerla a nuestra Biblia, en nuestro corazón, en nuestras manos, en nuestra mente. Se debe leer, se debe estudiar, pero no una vez a la semana, no al momento de que el predicador los invita para que abran la Biblia, no el domingo, no el martes o el jueves de célula. La palabra del Señor se debe leer y estudiar constantemente. Dice la palabra del Señor que nuestra relación con Dios es un convite continuo en la lectura de la palabra. ¿Cómo defenderla si nosotros no la conocemos? ¿Cómo defenderla si nosotros hasta no sabemos dónde están los textos? ¿Dónde está el libro cuando nos dicen vámonos a Daniel? ¿Y dónde está Daniel? Lo buscamos en el Nuevo Testamento y está en el Antiguo Testamento. Nosotros debemos defender la palabra de verdad con firmeza, memorizarla. ¿Cuándo fue el último texto que se aprendió de memoria usted? ¿Se sabe un texto de memoria? Con todo y cita. Gloria al Señor. Tenemos que memorizarla, atesorarla, meditar en ella, acompañar la lectura con oración. Si usted quiere que el Señor le hable, doble sus rodillas, ore y posteriormente abra la palabra de Dios y el Señor le va a hablar. La palabra del Señor es lo que tenemos, es lo más físico y palpable en este mundo que tenemos de Dios. Y en lo espiritual, pues es su Santo Espíritu, es la manifestación, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero literalmente lo que tenemos de Dios en nuestras manos es las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios en la cual nosotros debemos de leerla constantemente, memorizarla, acompañada de oración, hasta que more con riqueza en el corazón. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, metámosle textos bíblicos al corazón, a la mente. Vienen primero a la mente, llegan al corazón y es cuando llega la revelación en nuestras vidas. El Señor nos habla. Salmos 119:11 dice el salmista David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Usted no quiere pecar contra Dios? Encuentre los dichos que Dios tiene para la iglesia, los dichos que Dios tiene en su santa y divina palabra. San Juan capítulo 15 versículo 7 dice de la siguiente manera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Nosotros como padres muchas veces le damos un no a nuestros hijos y algunas veces le damos un sí. Si nosotros queremos un sí de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que andar en la palabra, atesorar la palabra. Y dice el Señor, no lo digo yo, dice su palabra, que Él nos va a contestar a nuestro favor, a nuestra petición. Debemos nosotros, para querer completamente ser cristianos, obedecer, hacer las cosas sin murmuraciones, ser irreprensibles, cuidar nuestro testimonio. Es decir, debemos de vivir lo que predicamos.
Si predicamos la palabra santa de verdad, debemos de vivir una vida pura y santa y de verdad. De esta manera podemos defender la palabra. En los 80s cantábamos: ya no es tiempo de palabras, sino que tus obras digan la verdad. Un dicho de mi abuela Higinia, mi tía ya mayor, la señora, ella me decía: silencio, porque tus hechos no me permiten escuchar tus palabras. Entonces muchas veces queremos hablar muy bonito, muy elocuente, muy educados, pero nuestra vida es un desastre. Tenemos que ordenar nuestras vidas. Es una responsabilidad del cristiano vivir en integridad, y de esta manera vamos a predicar y ser efectivos. Va a haber momentos en que usted no pueda dirigir la palabra, pero su andar, su caminar en su comunidad, en su vecindario, usted puede predicar con sus hechos. Para terminar esta reflexión, hermanos, yo quiero invitarlos a que se determine esta noche a ser un buen cristiano, porque es una determinación, es el ser mejor cristiano. Yo sé que es un cristiano, pero quiero yo que le suba un nivel en esta noche, que usted se determine a ser un mejor cristiano. ¿Cuántos quieren ser un mejor cristiano? Yo quiero serlo también, y lo haremos en el nombre del Señor, porque queremos, porque podemos y porque nos da las ganas de ser buenos cristianos. Ser guiados por el Espíritu Santo en el querer como el hacer, como el propósito de Dios en su vida. Tener cuidado con nuestros sentimientos y determinar bien lo que queremos hacer. Lo que puedo hacer no ofende a Dios, le agrada a Dios. De esta manera yo voy a cuidar mis actos y voy a ser responsable. Usted puede influenciar a esta sociedad porque tiene a un Cristo de poder que es su fortaleza. Usted puede influenciar porque usted y yo somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le vamos a demostrar que sí se puede servir al Señor, sí se puede seguir, porque el Señor Jesús de Nazaret en su caminar con los discípulos nos demostró que eso se podía. Y ahora le subió una varita más para nosotros, porque el Señor sanaba leprosos, miraba, hacía ver a ciegos, así resucitaba muertos. Pero Él dejó en su palabra que los que creemos en Él, cosas mayores que Él hizo, nosotros podíamos hacer por el poder de la palabra, por el poder de su santo y glorioso Espíritu Santo, siendo íntegro en todo lugar, en todo momento. Esta invitación de ser cristiano no es para estas cuatro paredes, hermanos. Bueno, también para estas cuatro paredes, pero para toda nuestra vida. Nuestro estilo de vida debe de ir de poder en poder, de gloria en gloria, como la luz de la aurora, hasta que en aumento, hasta que el día es perfecto. Seamos prudentes, seamos obedientes. Sus hechos hablan por sus palabras cuando no puede predicar. Con su testimonio alumbrarán el sitio que Dios lo ponga. Permanezca en la presencia de Dios. Tenemos que buscar la presencia del Señor, su santa palabra, en una oración constantemente, en todo lo que quiera y todo lo que haga le saldrá bien, en el nombre poderoso de Jesús. Voy a invitar a que se pongan sobre sus pies. Los invito para que se vengan aquí al frente y que el Señor nos permita ser mejores como lo hemos declarado, que nos ponga el querer como el hacer en su perfecta y divina voluntad.